Señor. Proverbios 3, 1 al 13. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Misericordia y verdad no se apartó de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo corazón y no estribes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Honra a Jehová con tu sustancia y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová, al que ama, castiga como al padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, Señor amado, y prepara los corazones para recibir el mensaje que tú has traído a través de mí. Señor, te ruego que tú no permitas que nunca nos falte tu palabra en todo lo que hacemos, especialmente en la crianza de nuestros hijos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, continuamos con la serie sobre la familia. Y vamos a entrar dentro de la serie de la familia en dos predicaciones que tienen que ver con la crianza de los hijos. Hablamos del matrimonio, hablamos del hogar cristiano, hablamos de la salvación de Dios en la familia. Y hoy entramos a hablar de los hijos. Y es que son parte de ese diseño de Dios para la familia, los hijos. Pero tristemente, muchas veces lo vemos de una manera tan diferente a como lo ve Dios, que cuando empezamos a pagar los resultados y a recoger los frutos de lo que estamos haciendo, entonces vienen los dolores de cabeza, vienen los problemas, vienen las incomprensiones, vienen las cárceles, vienen las drogas, vienen las torsiones, las infelicidades, y a veces no nos damos cuenta que todo comenzó cuando estábamos creciendo nuestros hijos. Tenemos la tentación siempre de un día como hoy, pues entonces predicar acerca del sacrificio, de lo que hicieron los hombres que murieron por el país, de cómo tenemos lo que tenemos, de la libertad para predicar. Y es una tentación que tiene cualquier pastor que está al tanto del país donde vive. Eso es normal. Pero pensamos que no era necesario cambiar la prédica y continuar predicando sobre la familia, porque al final del día, una de las cosas por las que tantos hijos, padres y madres, perdieron su vida en guerra fue por preservar esto de que nosotros pudiéramos predicar, vivir, criar a nuestros hijos con entera libertad. Eso no es así en todas partes. Y si en algún momento estamos perdiendo eso, no es culpa de Dios, no es culpa de la libertad, es culpa de nosotros. Es culpa de nosotros. En dos prédicas sobre cómo criar a nuestros hijos, vamos a estar usando un solo versículo. Increíblemente, en un versículo solamente, Dios nos habla acerca de su filosofía, de su método. Es un programa bien amplio para que nosotros criemos a nuestros hijos y para también decirnos qué va a pasar cuando, como hemos visto, abandonamos lo que Dios dice en la crianza de nuestros hijos. Es interesante ver cómo en ese solo versículo nosotros vamos a poder hablar hoy de un aspecto general de la crianza. Vamos a ver 3 puntos importantes, pero generales en cuanto a la crianza. Y la semana que viene vamos a entrar más en detalle acerca de cómo hacerlo, cómo aplicar la disciplina, cómo evitar las dificultades, cómo enfrentarnos a los desafíos que encierra el hecho de ser padres y de criar a nuestros hijos. Aquí, en este versículo que les ofrezco, en poco espacio Dios nos presenta un programa bien amplio, una filosofía básica para la crianza de los hijos, pero que ha sido abandonada. Abandonar este versículo es abandonar toda posibilidad de éxito como padres. Y Dios quiere que nosotros volvamos a retomar su plan para nuestros hijos. Por supuesto que tenemos que hablar de los hijos, por supuesto que tenemos que hablar
a ellos también. Y eso lo vamos a hacer un poco más la próxima semana. Pero como padres, ¿qué estamos haciendo? En realidad estamos aplicando el método de Dios. Déjenme decirle algo muy importante, que a veces las personas no lo saben. Nada de lo que yo aprendí, nada de lo que me enseñaron, nada de lo que recibí en mi crianza, nada tenía que ver con Dios. Nada estaba de acuerdo a lo que después vi en la palabra de Dios. Nada. Pero no hay justificación para decir que no a las cosas que Dios nos dice que hagamos. Lo único que hice fue nada de lo que aprendí, nada de lo que me enseñaron, nada de lo que vi, lo voy a usar. Voy a usar lo que dice la palabra de Dios. De manera que todos podemos. Todos podemos. No importa la edad de nuestros hijos. No importa, porque también les voy a decir que no siempre el éxito está 100% garantizado, pero nuestra actitud como padre y nuestro método, aunque estén aún fuera del hogar, o después de los 18, o casados, debe cambiar. No, eso no va a cambiar. Vamos por partes, mis hermanos. Quiero que vayan conmigo ahí a la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6, versículo 4. Un solo versículo. Y nos va a servir para los 2 sermones. Vamos a ver a través de 3 palabras que aquí se usan, 3 aspectos generales de la crianza de nuestros hijos. Y de ese mismo versículo vamos a sacar elementos para la próxima semana, hablar acerca de más profundo, con más detalle, de la aplicación de esa filosofía de Dios para criar a nuestros hijos. Dice la palabra del Señor, Efesios 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela. Señor, prepara los corazones para recibir lo que tienes para ellos. Señor, que podamos ser edificados, exhortados, podamos aprender más acerca de tu plan. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, en realidad, nosotros cuando hacemos la voluntad de Dios en nuestras vidas, el éxito está garantizado. No el éxito en el producto, es el éxito de nosotros como hijos de Dios haciendo su voluntad. Cuando la Biblia dice, educa al niño en su palabra y nunca se apartará de ella, no depende de que ellos hagan lo que tienen que hacer, depende de que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. De manera que hoy quiero ver con ustedes 3 aspectos de la crianza de los hijos que muchas veces se olvida y se pasa por alto, pero que tenemos que refrescar. Y con eso nos vamos a preparar para poder aplicar lo que vamos a decir la próxima semana acerca de aspectos específicos de la crianza. ¿Ok? Aunque hoy posiblemente hay algunas cosas muy específicas que se mencionan. Pero el primer aspecto que quiero mencionar con ustedes es que la Biblia dice ahí en Efesios 6, 4, y vosotros padres. Pero lo único que dice eso, el único lugar donde nosotros encontramos que nos den una orientación como padres, el único lugar donde nosotros tenemos guía, dirección, es en la palabra de Dios, ¿verdad? No le voy a hacer propaganda porque nunca he estado de acuerdo con ella, pero la señora Hillary Clinton, al contrario, la voy a mencionar para hacer una crítica. Señora Hillary Clinton, que muchos de ustedes conocen, candidata presidencial, esposa de presidente y todas esas cosas. Ella escribió un libro que no me tomé el interés en leerlo, porque sabía de qué trataba. Pero ella hace mención a un adagio, a un proverbio africano, donde dice que se necesita toda una comunidad, se necesita una tribu para criar hijos. Y está en lo cierto, estaba en lo cierto. Pero el propósito de esta señora era decirnos a nosotros, como política y como gobernante, que el gobierno tenía que ayudar a los padres a criar a los hijos, porque solo no se puede. Y ese es el ídolo de mucha gente, aún de cristianos. Ella como política es lo que mucha gente sigue.
estaba en lo cierto. La crianza, punto número 1, la crianza es tarea de un equipo. Pero no es los padres y el gobierno. El equipo está implícito allí en el mismo versículo cuando la palabra de Dios dice, y vosotros padres. Quiere decir que los padres, con la dirección del que escribe, de lo que escribió y de lo que creó, necesita ser partícipe de la crianza de los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que el team, el equipo está integrado por padre, madre y la iglesia. A lo mejor nunca han oído esto, pero la iglesia tiene suma y alta responsabilidad en la crianza de aquellos que dicen que son cristianos. La iglesia no, el gobierno, la escuela. Es un equipo formado por los padres, porque donde dice que los padres son responsables, donde dicen lo que hay que enseñar es en la palabra de Dios, y la palabra de Dios lo que enseña, promueve, insta, aplica, practica la iglesia, la familia de la fe. Sí, si usted es cristiano y tiene hijos y está criando hijos, la iglesia tiene que ayudar, la iglesia tiene que participar. La iglesia es la que va a dar las pautas porque la iglesia usa la palabra de Dios. Muchas veces es culpa de la iglesia, que le ha hecho ver a la gente que no, que la iglesia no se mete en la vida de la gente, que la iglesia no enseña cómo educar, que la iglesia no tiene que decir lo que está bien y lo que está mal. Los pastores tienen miedo. Los maestros no tienen miedo. Los maestros le dicen a los hijos lo que le da la gana y los padres no se meten ni se enteran. El equipo es los padres y la iglesia. Si usted es cristiano, la iglesia te va a decir cómo criarlos en el hogar, cómo criarlos en la enseñanza, qué decirles, qué no decirles, qué decirles que está bien, que está mal. Es la iglesia, es la comunidad de fe. Es cierto que los padres no pueden solos. Por eso, y déjenme explicarle, porque muchas veces la gente no entiende lo que se hace en las iglesias. A veces quieren venir y presentar a los niños. Nosotros presentamos a los niños al Señor cuando los padres están comprometidos a criarlos en el camino del Señor, y la iglesia ese día hace un compromiso y se hace parte del pacto de ayudar a criar ese hijo en los caminos del Señor. Pero vienen, presentan a los niños y con la misma se van, y más nunca los ven en la iglesia. Los empieza a criar otra gente. Los padres son parte del equipo, pero los padres necesitan la instrucción, los padres necesitan la dirección, los padres necesitan la enseñanza de Dios para hacer las cosas. Yo no tenía nada de eso. A mí no me enseñaron nada de eso. Lo único que dije fue, no lo voy a hacer como me enseñaron, voy a hacerlo como dice aquí. Usted puede hacerlo también. No voy a permitir que nadie le diga algo contrario a lo que dice la iglesia, a lo que dice la palabra de Dios. Pero esa es su decisión. Si usted no tiene a la iglesia como parte del equipo que enseña, que le está ayudando a criar a sus hijos, usted está en el equipo equivocado. No me diga que usted está criando solo. Eso no es verdad. Alguien le está ayudando. Sobre todo 6, 8 horas al día. Allí en la escuela. Si los muchachos no tienen quien le enseñe, van a buscar quien le enseñe. El gobierno está listo. El gobierno está listo. La escuela pública es el gobierno. Es el gobierno. No es responsabilidad del gobierno delante de Dios. Es responsabilidad de los padres. El team son los padres y la iglesia. ¿Verdad que no se puede solo? Pero el aliento, el empuje, la exhortación, el apoyo, todo lo que sea necesario, la orientación. Por eso no nos cansamos de decirle a la familia lo que tienen que hacer con los hijos. Una escuela cristiana es 100 veces mejor que la escuela pública. 100. Pero es responsabilidad de los padres imponérselo a los hijos. Hay que imponérselo, después vamos a hablar de eso. Homeschooling es 100 veces mejor que cualquier otra cosa.
La enseñanza en el hogar no es un invento de hace 10 años, 20 años. La enseñanza en el hogar es lo que enseñó Dios al pueblo de Israel de los mismos comienzos. De hecho, lo más factible, lo más práctico, usted empieza a enseñarle modales, empieza a enseñarle a hablar, a caminar y continúa enseñándole lo demás de acuerdo a la palabra de Dios. Pero en la primera semana después de haber parido, vemos a madre y padre lanzándose a trabajar y que los hijos los enseñen a otros. Porque hay que pagar los biles. Hay que pagar los biles. Partía el corazón ver a las familias sufriendo porque producto del virus no podían mandar los niños a la escuela. Y yo diciendo, Señor, ¿no se dan cuenta que tú les estás diciendo que esta es la tremenda oportunidad para decirle al gobierno, hasta aquí la crianza de mis hijos? Los voy a criar yo. Y nadie se murió por falta de trabajo. Pero la gente, yo me maravillo cómo van los videos que ustedes ven de la gente que se van a los school boards a pelear y a fajar contra la escuela. Y yo creo que eso es bueno, eso es parte de la libertad. Pero no creas que vas a llegar a ninguna parte peleando contra la escuela, porque la escuela es el gobierno. ¿Y sabes qué? Te lo está dando de gratis. De gratis no, es con el dinero de nosotros mismos. Pero nada los va a hacer cambiar. Tienen una agenda, tienen un propósito de arrebatarte a tus hijos. No te creas que es hacerlos mejores hijos. No. Eso es mentira. Yo no quisiera que fuera así. Por eso no nos medimos para decirle a la gente lo bueno que es la escuela privada, lo bueno que es hacer el homeschooling. No nos arrepentimos. Digan lo que digan, critiquen lo que critiquen. La iglesia tiene que ayudar y esa es la manera que la iglesia ayuda. Porque vemos los resultados. Pero pensamos que sí, que todo está bien, que no importa, que somos padres, somos buenos padres, porque a mi hijo no le falta la escuela. Los hemos traído a Estados Unidos y en Estados Unidos no les falta la escuela. Es gratis, la escuela es gratis. La crianza es tarea de un equipo, padre, madre e iglesia. Y la iglesia tiene que ayudar para que usted le inculque a sus hijos lo que es correcto, para que usted no deje que otra gente se lo inculque. Dicen en el libro de eso, por eso los hijos se enseñan a honrar a los padres. Porque los padres se supone que van a enseñarlos todo lo que dice el libro, que dice que hay que honrar a los padres. Todo. Le decimos a los hijos, honra a tu madre y a tu padre. Y después le decimos, no, si no quieres ir a la iglesia, no vayas, mijo. ¿What? ¿Del mismo libro? ¿Vas a tomar lo que te conviene y lo que no te conviene? No. Es un mandamiento en Éxodo 22:12. Honra a tu madre y a tu padre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la ley de tu madre. En Proverbios 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la ley de tu madre. Pero ¿cuál era la ley de ese pueblo? ¿Cuál era la instrucción de ese pueblo? ¿Cuáles eran los mandamientos de ese pueblo? Lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que promueve la iglesia. Muchas veces la culpable es la iglesia. La iglesia se desentiende de que las familias críen correctamente, de que la palabra de Dios se enseña en la iglesia. La iglesia se desentiende. Que vengan y den y diezmen, eso es lo importante. Y tener la iglesia llena un ratico. Lo que pasa después con tus hijos, a nosotros no nos importa. Sí, hermano, sí nos importa. Nos tiene que importar como iglesia porque Dios nos ha dicho que tenemos que apoyar a la familia y enseñarle los mandamientos de Dios, lo que es importante para el crecimiento de una familia como Dios lo estableció. Si usted quiere crear una familia a su modelo, a su manera, ese es su problema. Pero la manera que Dios estableció se aprende estudiando su palabra, se aprende con aquellos que lo hacen, se aprende con el apoyo de la comunidad de fe. Lo primero que hacemos es, para que la iglesia no se meta, alejar a nuestros hijos nosotros mismos de la iglesia. Para que la iglesia no se meta en la crianza. Estás desperdiciando lo mejor que Dios te ha dado. Deja que la iglesia le dé el consejo, deja que la iglesia los instruya, deja que tráelos para que oigan
lo que tú vas a practicar, y cuando lo hagas y lo digas en la casa, el muchacho te diga algo, le dice, eso fue lo que aprendiste en la iglesia, ¿verdad? Así es como es. No soy yo, es Dios el que manda eso. Es tan sencillo porque nos quitamos de arriba hasta el discutir. Oh, papi, porque tú no lo haces, tú no haces. No importa quién yo sea, lo que yo haga, lo que Dios dice es lo que hay que hacer. Mi vida es un desastre, a mí nadie me crió, a mí nadie me enseñó, a mí nadie me dijo. Y yo le dije a mis hijos, hay que hacerlo como Dios dice, no como yo aprendí. Hay que hacerlo como Dios dice. Los hijos son un regalo de Dios. Qué triste cuando los perdemos en guerra. Qué triste cuando se nos pierden en otras cosas. Son un regalo de Dios, pero son una responsabilidad que Dios nos ha dado. Si usted cree que sus hijos se los dio Dios, pues porque todo el mundo pone cuando se gradúan, cuando cumplen años, ay, qué linda, qué bendita, ay, qué bonito, ay, qué... Sí, es un regalo de Dios, pero vas a hacer lo que Dios dice con ellos. Vas a ser parte del equipo, del team, de criarlos correctamente con la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia y dice, en mi vida no se mete nadie, yo crío a mis hijos como me da la gana. ¿Quién te enseñó? Si la iglesia lo que te va a decir es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué te vas a poner bravo con la iglesia? Si esa es la responsabilidad que Dios le dio a la iglesia. Sí, es una comunidad lo que hace falta. Es un equipo. Padre, madre, ahí lo dice el versículo. Padres, pero ¿cuándo lo dice? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios dice que la iglesia es nuestra comunidad de fe, es nuestro vehículo, es nuestro medio para aprender y educar a nuestros hijos. Es un equipo, mis hermanos. Si estás fuera del equipo, lo más probable es que estés en el equipo equivocado. A lo mejor estás en el equipo, tú y los amigos de tus hijos. Tú y los profesores de tus hijos. Ese no es el equipo, si tú eres cristiano. Es tú y la iglesia lo que dice Dios a través del cuerpo de Cristo. En segundo lugar, mis hermanos, de ese versículo vemos ahí la palabra de Dios. Dice, criarlos. Ok, no hay opción, no es tener hijos. Es criarlos. De criarlos sacamos por conclusión de la manera en que lo dice, en el tiempo que lo dice el griego, el idioma griego, es un mandamiento. Tienes que criarlo. Criarlo no es solamente darle comida, mandarlo a cualquier escuela, dejarlo hacer lo que te dé la gana. Eso no es criar. Eso lo hace cualquiera, eso lo hacen los animales. Criar nuestros hijos es un mandamiento, pero el que enseña cómo criar es el que mismo que te está mandando a criar. ¿Hay algún otro libro que te diga criar a tus hijos? Que te lo diga, que te lo imponga. Hay gente que dice, yo no lo voy a criar. Hay un programa en televisión donde la muchacha sale embarazada, pero es tan joven y pobre que decide darlo en adopción para que tenga una buena vida. Es fácil. Para que lo críe una familia que tiene dinero, que tiene buena posición. Que es fácil. Y como llora la muchacha, porque está haciendo lo mejor para su hijo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que criarlo es que sea ingeniero? ¿Quién dijo que criarlo es que tenga riqueza? ¿Quién dijo que criarlo es que sea profesional? ¿Quién dijo que eso es criar? Eso no es criar. El que ordena criarlos tiene un parámetro, tiene una norma, tiene unas enseñanzas, tiene una dirección. La iglesia tiene que ayudar, la iglesia tiene que apoyar, la iglesia, a veces la iglesia no lo hace. Pero los padres que tienen toda la autoridad al final del día tienen que decidir criar a sus hijos. Es un mandamiento de Dios. La crianza es un mandamiento de Dios. Un mandamiento quiere decir que tiene que ser de manera activa, no pasiva. Usted tiene que hacer algo y tiene que hacer lo que es bueno y tiene que hacer lo que Dios dice que tiene que hacer con tus hijos porque Él te los dio. ¿Verdad que eso es lo que creemos, verdad? Y que Él los quita también. Tienes que hacerlo de manera activa, tienes que buscar la dirección, tienes que buscar lo que está bien. Hermano, tienes que ser activo porque eso no cae del aire. Eso incluso no se aprende.
sentado en la iglesia oyendo, tú puedes oír todo lo que tú quieras. Si tú no vas y lo aplicas en tus hijos y se lo haces ver y se lo haces entender. Qué bonito cuando sabemos que le están enseñando a los muchachos allí lo mismo que yo estoy diciendo aquí. Porque hay una sola doctrina, hay una sola manera de decir lo que es la palabra de Dios. Pero tiene que ser de manera activa. El padre tiene que decir, ok, voy a criar. ¿Cómo voy a criar? ¿Quién me enseña a criar? Buscarlo en la palabra de Dios, preguntar, tengo esta situación, ¿qué hacer? Y después seguirlo. Lo que dice la palabra de Dios. Tiene que ser, es un mandamiento y por tanto es imperativo. No tienes opción. Tienes que hacerlo. No te lo puede hacer los abuelos, no te lo puede hacer la escuela, no te lo puede hacer el gobierno. Vemos a las madres a la semana de parida ya yéndose a trabajar y los muchachos criándole otro. O después los muchachos criándose ellos mismos. Mi hijo no haga esto. Madre, pero en la escuela me dijeron esto y mis amigos me dijeron que sí, que yo puedo tener 2 papás o 2 mamás. Y que la Biblia está mal, que no, que la Biblia tiene odio. Le dicen en la escuela. Y nosotros nos quedamos callados porque no estamos usando la iglesia. Nos quedamos callados y no le decimos nada. ¿Saben qué pasa con los padres? Para los padres el mandamiento es ser amigo de los hijos. No, los hijos no necesitan amigos. Padres no quiere decir amigos. Porque usted no le va a dejar hacer lo que le dé la gana. Usted es amigo de Dios. Usted va a hacer la voluntad de Dios, que es buena para ellos. De manera activa, de manera imperativa, usted tiene que, vamos a tener un mensaje que es la familia y la iglesia. Hoy en día para los muchachos la iglesia es una opción. Si los muchachos quieren, vamos a la iglesia. Si los niños no quieren, vamos a la iglesia. Eso no es criar de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted tiene que ser imperativo. El muchacho no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Todo niño cuando nace es potencialmente un criminal, un mentiroso, un homosexual. Dice, ¿ustedes han visto la agenda de los homosexuales? Dice, pobrecito, es homosexual porque nació así. Sí, nació así. Nació así. Nació homosexual, nació ladrón, nació delincuente, nació criminal, nació mentiroso. Y hay que enseñarle lo contrario. Hay que enseñarle lo contrario. Porque su sangre está permeada del pecado. Hay que enseñarle lo que es bueno. ¿Qué usted va a hacer? Dejar lo que él haga, lo que le dicen los amigos. Si el muchacho no aprende de usted, va a aprender de alguien. ¿Saben lo que yo hice? Cuando yo vi que yo no tenía nadie que me enseñara, yo salía a mirar, a ver lo que hacía fulano, a ver lo que hacía fulano. Y ahí iba tirando con lo que hacía uno y hacía el otro. Mira, este hace esto, este hace lo otro. Así me crié. Pero así no crié a mis hijos. Así no crié a mis hijos. ¿Me pueden odiar? No. Yo creo que no. Pero yo les enseñé, yo les dije, lo que yo sé no, lo que yo aprendí no. Lo que dice la palabra de Dios. Y cuando lo hagas al contrario, te lo voy a restregar en la cara y te voy a llevar al arrepentimiento por no haber hecho lo que dice la palabra de Dios. Cosa que hemos tenido que hacer, porque siempre hay que hacerlo. Pero dejamos a los hijos que hagan lo que les dé la gana. Desde que le da la primera perreta porque tienen hambre, no le decimos, aguántese, que la comida está en camino. Criar no es alimentar, hacer los ingenieros, hacer los médicos que vayan a una buena escuela. Eso no es criar, hermanos. Eso no es criar. Darle lo que quieran, darle buena vida, no. Eso no construye felicidad. Criarlos para que sean hombres completos, mujeres completas. Es de manera imperativa porque es un mandamiento. Como es un mandamiento, tiene que ser activo y tiene que ser permanente. Como parte del corazón, hoy muchachos en la iglesia. No ha sido aquí, pero hubo una iglesia que yo oí que el muchacho decía, estoy loco por cumplir los 18 para hacer lo que me da la gana.
Porque saben que lo están amarrando con el problema de la edad, con el legalismo. No lo están amarrando con la ley de Dios. No lo están amarrando con el temor a Dios. La crianza es un mandamiento de Dios. Criarlo significa que tú tienes que decirle lo que es correcto. Tú tienes que decirle lo que es de Dios. Tú tienes que imponérselo. Y cuando pasen los 18, si deciden hacer lo malo porque se creen que ya tienen 18, decírselo de la misma manera. Aunque estén casados y con hijos, si vas en contra de la voluntad de Dios, aquí no eres bienvenido. Pastor, pero los hijos hay que amarlos. Eso es amor. Que se mantengan pegados a la voluntad de Dios. No, pero pastor, a él le dio por casarse con un hombre, pero nosotros lo amamos. Y el hombre viene y nos visita y come con nosotros. ¿What? Porque después de los 18 ya se puede hacer lo que uno le dé la gana. Casualmente después de los 18 cuando entran en el college. Y ahí es donde empieza la pelea dura en las universidades. Ahí es donde viene la batalla campal. Les voy a poner un caso simple, que no es así hoy en día. Hoy en día es agresivo. Pero en el mejor de los casos, si vas ahí a la escuela, no solo el college, en la... No, pastor, nosotros somos cristianos, nosotros vamos a la iglesia, maestro, nosotros somos cristianos, vamos a la iglesia. Y yo traigo mi Biblia a la escuela. Maestro te dice, tú puedes ser cristiano, oh, qué bonito, sí, tú puedes ser cristiano. Pero aquí en la escuela te vamos a enseñar que el primer versículo de la Biblia está mal. Tú puedes ser cristiano, tú puedes orar, tú puedes traer tu Biblia. Que dudo que eso pase, pero les voy a poner un ejemplo. Y le dice el maestro, te vamos a enseñar que donde dice el primer versículo de la Biblia, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, ese versículo está mal. Te vamos a enseñar la ciencia y la evolución y cómo todo, y cómo venimos del mono y ahí se perdió la batalla. Porque si hay un versículo en la Biblia mal, y ese tan importante, el primero de la Escritura, ¿qué queda para los demás? Y el muchacho se lo cree. ¡Wow! El maestro me explicó cómo yo fui del monito para allá, para allá, para allá, para allá. De manera permanente. Pasaron los 18, te casaste. Tienes que enseñar a tus nietos. Y si no enseñas a mis nietos de la manera que yo te enseñé a ti, te lo voy a echar en cara, te lo voy a reprochar y te voy a llevar a la palabra de Dios. Tiene que ser un mandato permanente. Ellos se creen, porque nosotros se lo dejamos ver, que cuando cumplan 18 ya pueden hacer lo que les da la gana. No es que te metas en la vida de ellos. No. A la vez que se casan, se casaron y se acabó mami y se acabó papi. Ya. Pero tú tienes que vivir según la voluntad de Dios, si no conmigo no vas a ninguna parte. Ay, pastor, usted no quiere a sus hijos. Dice en Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y en Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. No puedes consentir porque al muchacho no se le va a ocurrir nada bueno. Tienes que enseñarle lo bueno. Pastor, usted no conoce a mi hijo. Mi hijo sí dice cosas buenas y bonitas y es buen muchacho. No, hermanos, no se engañen. Sobre todo si usted no lo está enseñando, no lo está criando una institución, una escuela secular, maestros, amigos. A veces los muchachos son educados por los amigos, que se agarran del sentimentalismo y de las emociones de la carne y de las atracciones físicas para enseñarle a nuestros hijos lo que está bien y lo que está mal. Muchachos que ya están ya en el homosexualismo le dicen a nuestros hijos, pero la Biblia tiene odio porque dice que los homosexuales no van al cielo. Eso no es verdad, eso es amor. Los muchachos están instruidos. Oh, Satanás es un profesor. Satanás es tremendo profesor. Los muchachos están instruidos para hacer caer a nuestros hijos. ¿Qué vamos a hacer nosotros?
Tenemos que tener en cuenta que criarlo es un mandamiento que tiene que ser activo, imperativo y permanente. Salmo 127:3 dice la escritura, es aquí herencia de Jehová son los hijos. ¿Cuál es la herencia que tú vas a dejar? ¿Cuál es la herencia? Tú dices que tú eres pastor, que tú toda la vida le has servido al Señor, bueno, de que conocí al Señor. Pero tus hijos, esa es la herencia que tú dejaste. Tus hijos van después que se casaron, empezaron a hacer lo que les dio la gana y uno está preso. ¿Eso es la herencia? ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta dejar esa herencia? De verdad que cuando se le enseña la palabra de Dios nunca se aparta nadie, pero tienes que enseñársela, tienes que vivirla, tienes que fajarte porque nadie le enseña algo contrario a la palabra de Dios. Cosa de estima el fruto del vientre. Con lo que Dios te da, lo que sale del vientre, ¿qué vas a hacer? Si Dios te lo dio y Dios te lo puede quitar, críalo como es correcto. De manera activa, de manera imperativa, de manera permanente. La crianza no se acaba nunca. Hay algunas cosas que yo le enseño, hay algunas otras cosas que le enseño a la escuela. No, hermano, no me puedo oponer a eso. ¿Quién te dijo que no te puedes oponer? Tú no te das cuenta que la escuela no está haciendo nada gratis, la escuela está haciéndolo con tu dinero. Dejamos que las escuelas enseñen lo que quieran enseñar. Porque esos que aparecen fajados ahí con la school board no son muchos, son en realidad pocos. Si la escuela me dice, esto es esto, si la escuela me dice que no puedo decir esto, no puedo decir esto. ¿Por qué? ¿Por qué? La crianza, mis hermanos, tiene que ser llevada por un equipo. La crianza es un mandamiento de Dios y la crianza es para que sea igual que Cristo, como Cristo desea. Nosotros no estamos criando para que sean ingenieros, ni médicos, ni artistas. Nosotros estamos criando para que nuestros hijos se parezcan a Cristo, porque eso es lo que a nosotros nos garantiza el éxito como seres humanos, que no estén nunca en guerra con Dios, que Dios los guíe, que Dios los guarde, pero dejamos que los hijos vivan como les da la gana, después le decimos a Dios que los guarde. La oración de la madre tiene mucho poder. Sí, pero le enseñaste a caminar con Dios. La crianza es para que sean como Cristo es. Dice ahí en el versículo que estamos usando de Efesios 6:4, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Algunas Biblias dicen en el temor del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a dar detalles, disciplina y amonestación del Señor. Vamos a ir más profundo en cómo aplicar esto. Pero ¿qué quiere decir de manera general esto, mis hermanos? Que tenemos que enseñarlos para que sean como Cristo. Vamos a desglosarlo. Número 1, la salvación de tus hijos es tu responsabilidad. Tú eres cristiano, lo primero que tú tienes que velar es que tus hijos, en cuanto comiencen a pecar, sepan que hay un Salvador, que son pecadores y que necesitan arrepentirse. Pero eso se lo dejamos a la iglesia, a los campamentos. Pues es tu responsabilidad. Número 1, que sean salvos. Que sean salvos. Ay, no, pastor, pero yo no les impongo religión. Que cuando crezcan, crean en lo que quieran. Really? Hay una sola salvación. Hay un solo camino al cielo, hay una sola manera de vivir, porque Dios nos creó y Él nos dejó su manera de vivir. Hay que decírselo, no se le puede decir, ni me imites a mí. Imita a Dios. Imítame por lo que yo hice. Mi hijo, yo me arrepentí. Yo era esto y esto y esto y esto, y yo me arrepentí, yo camino con Dios. Tienes que hacerlo porque si no te vas de cabeza para el infierno. Ay, pastor, yo no puedo decir eso al niño, se traumatiza, pastor. Eso es un trauma. ¿Really? Entonces, ¿no te importa que se vaya al infierno? Eso sí va a ser un trauma. Eso sí va a ser un trauma ahí cuando se le queme el teléfono y se le queme, ay Dios mío. ¿Usted imagina los teléfonos derretidos en el infierno? Si se lo pueden llevar. Temor del Señor, disciplina y amonestación del Señor. Número 1, el Señor quiere que le teman y que por tanto le crean y se salven.
El único que puede destruir el alma en el infierno es Él. Tenle temor y arrepiéntete y sálvate, mi hijo. Nunca se me olvida aquel señor mexicano. Él era dirigente de la Convención Bautista y tenía un hijo llamado Felipe. Pero Felipe no quería entrar en entendimiento y tenía su locura en la escuela. Y un día lo llaman de la escuela para darle queja del hijo. Papo, dice el maestro que tienes que hablar con él. Él dijo, cuando mi papá llegue ahí y vea que es pastor, dirigente de la Convención Bautista del Sur, pues esto va a ser pan comido. Y entra el padre en la reunión con el maestro, con el superintendente, whatever le llaman. Y el niño, y le dice el maestro, quiero decirle que su hijo es... Déjeme hablar a mí. Lo que haya hecho mi hijo, yo le pido perdón, porque yo estoy seguro que lo hizo. En lo que a mí corresponde como padre, yo le pido perdón. Yo me arrepiento delante de Dios por no haberle exigido, enseñado y educado mejor. Perdóname, dijo el maestro. Se miró para el hijo y le dijo, y tú arrepiéntete porque vas de cabeza para el infierno. Y cogió y se fue a la oficina. Tenía la melena por aquí, dice. En la época esa de que había que tener el pelo largo. Sale para atrás el padre y dice, papi, me voy contigo. Conmigo, en mi carro, que la gente te vea, que tú me has hecho pasar esta vergüenza. Digo, yo no tengo manera de ir. Vete a pie. No, ¿cómo que a pie? Muy lejos. Dice, tú me dices que tú tienes el pelo largo porque Jesús lo tenía largo. Jesús no tenía carro, vete a pie. Hermano, vale la pena ser duro. Vale la pena. Yo le he dicho cosas a mis hijos, incluso de chiquitico, ya de grande no, ya aprendieron la lección. Yo le he dicho cosas que a veces la madre dice, oye, eso no. Cosas duras. Pero por el bien de ellos. Esos métodos los vamos a aprender la semana que viene. Cómo caerle a palo, cómo... Entonces no lo hacemos eso. Hermanos, la crianza es sean como Cristo. Número uno, que sean salvos. Número dos, que sean discípulos de Cristo. No míos, no que me imiten a mí. Ayer antes puse un post que decía que he caído 20 veces, 1000 veces y la gracia de Dios. Qué alegría ver que tu hijo pone. Love you, papi. Que no nos miren a nosotros. Que miren a Cristo, que sigan a Cristo, que se parezcan a Cristo. Pero queremos que sean como nosotros. Nosotros no tenemos nada que enseñarles, desgraciadamente, a algo que no sea mejor que la palabra de Dios. Número uno, que sean salvos. Número dos, pueden alcanzar salvación. Pero a veces se salvan, se bautizan y nosotros somos los que les decimos, te puedes quedar en la casa. No tienes que leer la Biblia. Nosotros no la exigimos. ¿Y cómo van a ser discípulos de Cristo? A Cristo era un bobo que siempre estaba metido en el templo y siempre estaba enseñando. Ups, no. Y tenemos que enseñarlos que se salven, que sean discípulos y que aprendan a ser padre, madre y esposos. Si su hijo va a la luna y no es buen padre, va a ser un fracasado porque fue creado para ser padre, no para ir a la luna. Pero queremos que sean encumbrados. Yo quería que Paco fuera pelotero, que llegara a las grandes ligas. Pero eso no se lo decía yo. Yo decía, Dios mío, qué bonito sería verlo jugar a las grandes ligas. Pero Dios me dijo, tú sabes que hay algo mejor. Después quería que fuera militar. Y siempre fue él. Yo no creo que el problema de la rodilla haya sido lo que lo sacó de la pelota. Yo creo que Dios le cambió su corazón. Después vino el problema de... Él quería ser militar y yo estaba orgulloso. Bueno, pero iba a ser militar y posiblemente en aquel momento el comandante en jefe de las tropas norteamericanas iba a ser la mujer que dice que hace falta una villa para criar niños. Y él dijo, no, en esas condiciones no.
Y hemos visto cómo el ejército, hablando del Día de Memoria, hemos visto cómo el ejército ha cambiado. Ya no se admite hablar de Cristo. Ya no es como antes que cada fusil llevaba un versículo bíblico y cada soldado llevaba su Biblia. Ya no es como antes que cuando se iba a una guerra, el país entero donde iban conocía de Cristo, como pasó con Corea. Ya no es igual que antes. Ahora en el ejército te dejan llevar el neceser con la pintura de uñas y con el creyón de labio y todo eso al batallón de hombres. Y le están enseñando cosas horribles. Pues Dios lo salvó. Quería ser bombero. Después quería ser algo que tuviera que ver con la heroicidad. Para ser bombero, alguien le hizo una carta. Un hombre del gobierno que había sido coach de él en el béisbol, hizo una carta hablando del carácter cristiano. Cuando los bomberos cogieron eso, dijeron, viene aquí a los bomberos a hacer proselitismo. Y eso fue una de las cosas por las que no puso el bombero. Y yo al margen, orándole al Señor. En el mes de septiembre comienza como pastor asociado de Calvary Baptist Church. Si yo hubiera querido, yo lo hubiera empujado a ser médico. ¿Ustedes creen que no? Yo lo hubiera convencido. Oh, yo tengo historias que la gente dice, wow, yo quiero hacer eso. Y los hubiera motivado. ¿Ustedes no han visto cómo los muchachos hacen lo que hacen los padres? Porque eso es lo que ven, esa es la motivación que ven. Yo lo hubiera motivado a ser doctores. Que sean hombres, mujeres, padres, madres, esposos, esposas. Esa es la labor de nosotros. Eso es lo que tenemos que enseñarle. En Marcos 10, 13, 14 dice, y le presentaban a los niños a Jesús para que los tocase, y los discípulos los reprendían a los que los presentaban, y viéndole Jesús se indignó y les dijo, dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, el reino de Dios. Es obligación nuestra llevarlos a Cristo y decirles que sigan a Cristo. Desde chiquito, los discípulos pensaban que eso no era importante. No, si usted no le enseña lo que es de Dios, alguien le va a enseñar lo que no es de Dios. Y en Mateo 28, 19, la gran comisión, ir y enseñar a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo. ¿Ustedes creen que eso no comienza en la casa? ¿Que eso es para los misioneros nomás? ¿Que no le vamos a predicar a nuestros hijos para que se arrepientan? ¿Para que se bauticen? En el Salmo 34, 11 dice la Escritura, venid, hijos míos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿El temor a qué? Hay que enseñarle el temor a Jehová. Temer a Dios. Eso es crianza según Dios. Lo demás invento. Hay libros y libros y libros y libros de psicología, pero es invento, no tiene nada que ver con lo que Dios manda. Y nosotros nos perdemos en eso. Deje por lo menos que la iglesia le ayude a ser parte del team. Cuando la iglesia le da un consejo sobre escuela, un consejo sobre enseñanza, es por el bien de sus hijos y es de la palabra de Dios. Cuando la iglesia le habla de campamento, cuando la iglesia le habla de leer la Biblia, cuando la iglesia le dice esas cosas, es por el bien no solamente de ellos, de la futura esposa, del futuro esposo, del futuro del mundo. Nosotros estamos en el negocio de formar las nuevas generaciones. Pensamos que eso es una responsabilidad del gobierno, formar las nuevas generaciones. Eso es tarea de nosotros. Pero ponemos y enseñamos valores que no tienen nada que ver. Podemos garantizar a través de un colegio. Nos volvemos locos por pagar aquellos colegios y después los muchachos salen del colegio endeudados. Como si eso les fuera a garantizar la felicidad a nuestros hijos. No, hermano. La felicidad viene del que creó al hombre. Y no hay tal felicidad. Bienaventuranzas. Es lo que dice la Biblia. ¿Qué le voy a dejar a mis hijos de dinero? Nada. La gente se vuelve loca por ver lo que le va a dar a los hijos. Yo recuerdo un hombre que trabajaba mañana, tarde y noche allá en Cayo Hueso.
para comprarle una casa, comprar una casa y dejársela a su hija. Se la compró allá en Cape Coral, tremenda casa. Allá lo ayudamos a mudar. A los 2 meses dejó a la madre, a la hija de la casa. Y su hija tenía casa, pero no tenía padre. ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos? No queremos lo mejor. Lo mejor lo tiene Dios. Tenemos que criar como Dios manda. Si eres cristiano y estás criando, incorpora esto. Métetelo en la cabeza. Es la garantía. Es lo que te garantiza que el muchacho tenga sentido en su vida, su vida tenga sentido. A lo mejor estás ayudando a alguien a criar. A lo mejor estás criando solo o sola. Déjame decirte, si Dios está contigo en la crianza, son mayoría. Desafortunadamente, a veces el padre, a veces la madre no están de acuerdo con esto. Pero si tú haces la voluntad de Dios, tú y Dios son mayoría. Y Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Hay una sola manera exitosa y adecuada, mi hermano, es la manera de Dios. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se aplica esto? ¿Qué hay con la disciplina? ¿Qué hay con lo que dicen y lo que no dicen? La próxima semana. Que Dios me les bendiga. Oremos. Padre, te alabamos, Señor. Te damos gracias sobre gracias por la oportunidad de ser padres. Señor, tú nos diste nuestros hijos. Son tuyos, Padre amado. Tú los das y tú los quitas. Queremos entregártelo a ti. Queremos criarlo como tú mandas. Queremos luchar por la salvación de ellos. Queremos, Señor, ser un equipo contigo, con tu iglesia, con tu comunidad, con tu familia, Padre, para que podamos salir victoriosos. Bendice a cada padre, bendice a cada madre. Sé con aquellos que están pasando por difíciles momentos. Que impongan tu disciplina, que impongan tu carácter, que impongan, Señor, tu palabra en el hogar. Señor, ayúdanos como iglesia a ser parte de ese proceso, de ese team, de ese equipo, para que ellos puedan seguir adelante con el gran mandato de criar a nuestros hijos. No es solamente tenerlos, es criarlos. No hay un libro, no hay nada que hable de cómo criarlos, sino tu libro, Padre, tu palabra. Yo te pido, Padre, que cualquier padre aquí, por la situación que esté pasando, lo primero que tiene que hacer es ponerse en tus manos y ellos mismos alcanzar salvación para poder aplicar tu palabra, tu amor, tus decisiones, tus enseñanzas en el hogar. Algún padre que no te conoce, algún padre que todavía no ha hecho la decisión, sin embargo está en el tremendo problema y negocio de criar hijos e hijas. Señor, sinceramente yo no sabemos cómo lo hacen, pero sí sabemos los resultados. Yo te pido que tú toques los corazones. Si hay algún padre, alguna madre que está en esta dura tarea de criar, pero grandiosa, que todavía no tiene una comunión contigo, que hoy sea día de salvación. Ahí donde está ahí, pastor, yo quiero ser padre como Dios manda, yo quiero criar a mis hijos como Dios manda, yo quiero arrepentirme de mis pecados. Yo quiero una relación con Dios que me permita decirle y hacer con ellos lo que es correcto delante de Él. Ahí donde está, levántate.